Hola, el día de hoy me he tomado la libertad de invitar a un amigo de España, para que nos dé una radiografía de lo que pasa ya en esta situación actual del COVID-19 y está a punto de conectarse en unos segundos. Y me gustaría sobre todo hacer este ejercicio con el afán de entender anticipadamente qué es lo que puede venirse aquí en México y qué estaría dentro de los márgenes normales y que tal vez podría estar dentro de nuestras manos cambiar para aminorar el impacto, al menos en el tema de salud, que es lo que más nos interesa. Eh, Hay muchas situaciones que no entendemos cómo se dan, no somos los expertos, pero sí hacer una conexión, este puente con personas de otro sitio, siento yo que nos puede dar la oportunidad de entender eh, anticipadamente las cosas y de entender cómo se vive esto a nivel global, que no es un tema particular y que no es un tema que se debiera politizar de manera inicial, sino que hay que atender la situación actual y ya de ahí opinar. Pero antes que nada, entender que esto es algo que nos compete a todos, algo que tenemos que atender todos desde nuestra propia trinchera, desde nuestras propias capacidades, herramientas y posibilidades para el beneficio de todos y que intrínsecamente todos estamos conectados en esta situación y que no hay forma de que alguno escape a esta situación de manera individual, ¿no? O sea, esto va a pasar grupalmente sí o sí. Entonces, la idea es, Javi, ¿qué tal? Javi, ¿me escuchas? Listo, Javi, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo Ok, estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, Javi. Aquí pasando las de Caín, como se dice aquí. Sí, Aquí sí, ¿no? Está la cosa. guardaditos, guardaditos. Nosotros Oye, aquí Javi, igual. oye, Javi, pues, Cuéntame. gracias antes que nada por darme la oportunidad de hacer este pequeño ejercicio que espero nos beneficie a los muchos o pocos contactos que yo pueda establecer. Y quisiera dar un panorama de la situación de cómo se vive allá a partir de la gente que conozco y bueno, pues gracias por aceptar este ejercicio. Antes que nada, me gustaría que pues, nos dieras la oportunidad de saber exactamente en dónde estás, en qué comunidad, más o menos cómo es la sociedad allá. Me refiero en temas de número poblacional, no sé, algo más o menos. Bueno, lo primero también es un placer poder ayudarte y lo que necesitas, ya sabes que aquí estoy. Yo vivo en España, ¿eh? En Madrid, la capital. España tiene 46 millones de habitantes aproximadamente y es uno de los países más importantes. Creo que estamos en el quinto lugar y por decir que es una de las potencias europeas, no al nivel de Alemania, Francia y Reino Unido, que acaba de dejar la Unión Europea, pero sí es un país importante que tiene gran industria y que su fuerte es el turismo, que digamos que es a lo mejor el 60% o más del Producto Interior Bruto. Y bueno, pues concretamente Madrid tiene alrededor de 5 millones de habitantes, contando la ciudad como la periferia.
Y es un núcleo muy importante junto con Cataluña, que Cataluña, su capital es Barcelona, y luego pues también hay regiones importantes que es el norte, el País Vasco, y luego también tienes Valencia, y bueno, realmente son también las ciudades más golpeadas por el virus. Y de ahí también porque hay más gente y porque las comunicaciones con el exterior sobre todo vienen de ahí. A grosso modo, la población española pues es muy multicultural. Desde el norte al sur puedes encontrar muchas diferencias, tanto en forma de pensar, forma de vivir y en el paisaje. Y esto es lo bonito de este país, porque si estás en el norte es completamente diferente al sur. Yo tengo familia en el norte, en el sur, y son muy diferentes. Todos nos caracterizamos por ser más o menos iguales en formas de vivir y tal. O sea, hay un núcleo que es una manera de ser que somos muy similares, ¿no? Pero quitando esa similaritud, hay muchas diferencias entre nosotros. Y también las personas que viven en la ciudad como las que viven en los pueblos. A grosso modo, ese es un poco un resumen para que se sepa un poco cómo es España y, bueno, si necesitas algún otro dato, yo te lo puedo ampliar. Pues sí, sí, gracias, Javi. Yo creo que eso nos da un panorama amplio y de hecho, bueno, no sabía que precisamente estabas en Madrid y me gustaría que me comentaras actualmente. Veo que estás en una, pues en un balcón, yo creo que de allá de un departamento, un piso, como le dicen ustedes. Eh, ¿Qué ha Sí. cambiado? Desde ahí, desde donde ves, ahí en el balcón, ¿qué es lo que cambia al panorama habitual? O sea, tú desde ahí, desde tu perspectiva, eh, ¿qué es lo que ves en la calle que ha cambiado totalmente esta situación? Si contamos desde lo que veo ahora, lo que suele ser normalmente, ahora mismo se escuchan los pájaros, cosa que antes se escuchaban. Hombre, yo vivo en una zona residencial, no hay mucho movimiento, pero yo la forma en la que oigo los pájaros no lo había antes. También será porque no me fijaba y también es porque hay mucha menos movimiento. Yo ahora me asomo y no veo nadie en la calle. Si veo a alguien, que ahora mismo no lo veo, mira, sí, estoy viendo a alguien pasear un perro, porque está permitido hacer eso, pero no ves, está todo el mundo cumpliendo las normas, todo el mundo en su casa. Y la gran diferencia es eso, que el país se ha parado. Se ha parado primeramente porque nos llegó este problema de frente y nos llegó demasiado tarde para poder reaccionar. Estamos reaccionando, pero se ha reaccionado tarde. Pero ahora la gente la está concienciada de lo que tiene que hacer. Y tú lo ves. Al principio, cuando todo esto pasó, era un caos. Yo no lo viví porque, ahora te quiero contar un poco, yo estuve en Argentina y cuando me encontré un país diferente al que cuando me fui. Luego te puedo contar un poco más la diferencia. Pero según me contaban, los primeros días era un caos, todo. Los supermercados llenos, la gente histérica. Y es como que es un proceso de asimilación. Hasta que ahora la gente ha asimilado y ahora la gente ya sabe guardar distancias más, sabe que no cunda el pánico. Pero la gran diferencia es eso, el mundo se ha parado. Y Sí. eso es duro escucharlo. Pero también creo que es importante sacar las partes positivas de esto, porque esto es por un bien común, es un objetivo que vamos a conseguir, una lucha, y que cada uno tiene que sacar su parte positiva. Yo, personalmente, yo no lo llevo mal, pero no lo llevo mal porque estoy aprendiendo a hacer cosas que antes no hacía, a valorar el tiempo que tenemos, a valorar la vida. Que muchas veces el ser humano, hasta que no pierdes algo, no lo valoras. Y eso, a mí me estoy sacando esa parte positiva. Y estoy aprovechando a hacer mis proyectos, mis cosas. Y esto saca del lado bueno de la gente también. Tanto el bueno como el malo, ¿eh? Pero sí, eso es más o menos. Ya me vas haciendo más preguntas si quieres, no me quiero extender en mis respuestas, pero más o No, no, menos sí es no. la diferencia, creo. No, no te preocupes, Javier, si te extiendes un poco. De hecho, esa es la idea, que nos des un panorama amplio. Y vaya, me encanta lo que dices, me encanta que comentes que siempre hay un lado bueno, hay que tan solo el gozar de pequeños placeres, como escuchar a los aves,
ahí de tu vecindario, es algo que no sabíamos, ¿no? Lo mismo pasa acá, o sea, nos hemos tomado el tiempo de reflexionar en cosas que la vida no nos permitíamos por la velocidad en la que estábamos viviendo. Y eso es algo bueno que tenemos que sacar. Y algo que sí me ha llamado la atención, y regresando un poco a la parte negativa de la situación, es que tú dices que España está reaccionando, que reaccionó ya, pero que opinas que fue algo tarde. Y me gustaría enmarcar un poco esto en el contexto de que las consecuencias hoy que se ven y se viven es que, bueno, leía el día de ayer que han reducido drásticamente la mortandad de la inercia que venían trayendo los días anteriores, pero en días anteriores había cifras realmente muy tristes, muy alarmantes en España, que de casi 1,000 muertos en los días jueves y viernes, y, y vaya, son temas muy fuertes. Entonces, tú me comentabas que habían reaccionado, pero tu opinión era que algo tarde. Cuéntame un poco de esto, desde tu perspectiva, ¿por qué es tarde y qué se pudo hacer? Sí, referente a la cifra de fallecidos, el jueves o viernes eran alrededor de 1.900 y mucho, y ahora hoy han sido 640. Parece que el pico en fallecimientos se ha llegado y esperemos que baje. O sea, la gráfica ya va bajando, pero es también un poco pronto para aventurar eso. Pero por lo menos, vamos, los 2 últimos días vamos mejorando. Eh, Luego, referente a la que España ha reaccionado tarde, yo creo que, a ver, es difícil poder, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de otra persona, evaluar una situación porque creo que no tenemos toda la información. Pero viendo por lo que yo veo o la información que yo tengo, en general no es solo España, sino muchos países les ha pasado lo mismo. Nosotros tenemos un caso que surge en China y tenemos un país que sufre eso primero. Por tanto, es un país que es referencia para nosotros. Y luego tenemos otro segundo país de referencia que es mucho más cercano, que es Italia, que son como nuestros vecinos. Entonces, cuando tú ya ves dos casos tan cerca, bueno, cerca sobre todo el segundo de Italia, pues más te puedes pensar que puede pasar lo mismo aquí. Lo que pasa es que para tomar decisiones no es fácil. Puedes tomar a veces la decisión correcta, la incorrecta o una que esté entre medias. Para tomar decisiones de este tipo para parar el virus, eh, creo que son decisiones muy complicadas de hacer porque hay muchos factores en juego. Y uno de ellos muy importante, primero es salvar vidas, pero también tenemos otros factores que el gobierno piensa en ellos, que es parar un país, que cunda el pánico, cuando a lo mejor no hace falta que cunda el pánico, y luego también parar la economía, que es lo que le está pasando a Estados Unidos. Se niega a cerrar el país por miedo a que no se puedan recuperar del bajón que va a pegar la economía. Creo que esas son pilares fundamentales a la hora de tomar decisiones, que no es fácil. Es fácil ver el panorama desde ahora que estoy viendo lo que ha pasado, pero cuando estás en ese momento no sabes cuál es la mejor decisión. Por eso yo creo que también todos los estados tardaron en reaccionar, porque se pensaban que a lo mejor lo que pasó, lo que está pasando, no iba a pasar así. Se pensaba que podía estar controlado y realmente no fue así. Luego hay países que sí han tomado decisiones mucho más drásticas, con muchos menos número de fallecidos o de gente que está contaminada, infectada, como por ejemplo el caso de Argentina. Y es el ejemplo que te quería poner antes. El día que se decretó el estado de alarma en España y que se dijo que todo el mundo tenía que estar en sus casas, yo no estaba aquí, estaba en Argentina. Y en Argentina viví una historia muy diferente, porque yo cuando me fui a Argentina, yo me fui ya con una preocupación de que aquí podía pasar algo, pero sabía que me iba a un país que no pasaba nada. Había una persona infectada en Argentina cuando yo llegué. Yo estuve allí una semana sin ningún tipo de problema, pero yo veía las noticias de Europa y vi cómo el tema se iba poniendo más feo, más feo, más feo, hasta que llegó
los 2 últimos días la cosa se puso muy fea y a mí como español, como europeo, ya me estaban mirando mal porque, claro, decían, puedes estar infectado. Y el gobierno argentino cerró el país cuando tenía 30 casos. Yo llegué con uno, me fui con 30 y cerraron el país con 30. Eso es una medida que, desde el punto de vista humano, está muy bien tomada porque están controlando mucho más el virus, ¿no? Pero a la hora de que cunda el pánico en el país, como he dicho antes, o que sea a nivel económico, pues Argentina tiene muchos problemas a nivel económico. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que hay diferentes maneras de actuar y que no hay una manera que es la correcta y no se sabe cuál es la correcta. Y desde el punto de vista de en ese momento es difícil tomar esas decisiones. Ahora, viendo lo que ha pasado, sí, claro que creo que se podía haber reaccionado antes. Se podía haber sido más estricto, se podía haber hecho más controles para las personas que llegaban aquí, porque Madrid, junto con Cataluña, son las comunidades más afectadas, porque son donde vienen los vuelos tanto de Italia como de China, como de cualquier otro sitio. Y ahí no se hizo un buen control. Y tú luego, pues, pero todo este tipo de decisiones o de errores que se pueden cometer o decisiones que no se tomaron a tiempo, las cometemos todos. El ejemplo de que te he dicho de Argentina, que lo hicieron bien, yo hasta vi errores en Argentina. A mí me pusieron una declaración jurada en el aeropuerto, no, en el avión, y me dijeron que tenía que firmarla y presentarla en el aeropuerto al llegar a Buenos Aires. Pues al final nadie me pidió esa declaración jurada. Me la dieron, pero no me la pidieron. Eso es un fallo. Si lo hacemos bien. Son situaciones complicadas, pero sí, creo que España podía haberse anticipado, viendo sobre todo que ya Italia lo que le estaba pasando. Por eso es mi opinión. Pero también digo de que este tipo de decisiones son difíciles de tomar, por todo lo que te he Claro, comentado. claro, ya decisiones, digamos, de Estado, estoy totalmente de acuerdo contigo, que son temas muy complicados porque tienes que ver el tema económico, el tema social, tú hablabas incluso del tema del pánico, ¿no? Y el tema de salud, ¿no? Me parece, por los datos que nos llegan acá, que España eh, hizo el llamado alerta el día 10 de marzo, con 4 decesos ya confirmados acerca del coronavirus. Y no sé cuántos casos confirmados de infecciones, eso no lo tengo ahí muy claro. Te doy un panorama, qué es lo que sucede en México. En México Sí. entre el 17 y el 20 de marzo, o sea, de 7 a 10 días después, se da este cierre de escuelas y cierres de lugares públicos, pero se da en una condición muy distinta, me parece, ¿no? Me gustaría que me contaras acerca de el 10 de marzo, ¿qué ocurre? ¿Cierran escuelas? ¿Qué más cierran allá en España? Que yo sepa, porque yo el 10 de marzo no estaba en España, Ok, pero el 10 de marzo cerraron. Lo primero que se hizo fue cerrar las escuelas. Entonces, en el momento que se cierran las escuelas, empieza a cundir el pánico, que es uno de los factores que hemos hablado. Porque, bueno, antes de que cerraran las escuelas, se hablaba de que iban a cerrar la ciudad de Madrid, pero no se llegó a hacer. Entonces, directamente se cerraron las escuelas en toda España. Y en el momento que se cierran las escuelas, cunde el pánico. ¿Por qué? Porque la gente, hasta ese día, iban diciendo de que el COVID-19 era un resfriado que se, se podía transmitir fácil de persona a persona, pero nada, era un simple resfriado y que no pasaba. Cuando cierran las escuelas el día 10 de marzo, cunde el pánico. ¿Por qué? Porque dicen, si cierran las escuelas, esto es serio. Entonces, la mentalidad de la gente empieza a cambiar. Y de ahí viene a que el siguiente paso ya era cerrar, declarar el estado de alarma, que ya era cerrar cualquier actividad no esencial y prohibido que las personas anden por la calle a no ser que sea un motivo justificado. Ya se estaba hablando de eso, pero cuando ya ves que una escuela está cerrada y el siguiente paso es ese y ya han tomado uno fuerte, ya la gente se vuelve loca. Entonces lo primero que hacen es ir al supermercado, llenar el supermercado de personas, donde el riesgo de contagio es muy, muy alto y empieza a escasear la comida.
Sobre todo los rollos de papel higiénico, no lo sé por qué. Entonces, la gente va, empieza, y luego lo peor, redes sociales, empieza a divulgar información que muchas veces no es la correcta. Y las personas empiezan a pasar vídeos de supermercados que están vacíos. Y nos pensamos que todo el país ha pasado eso. Y no ha pasado todo eso en todo el país. Pero en algunos sitios ha pasado. Entonces ahí se empieza a descontrolar. Y ahí es cuando llegué yo. Y me encontré un país muy diferente. Que ya no había... ese proceso en el que se cerraron las escuelas hasta que se declaró el estado de alarma era momento de incertidumbre de qué iba a pasar, qué es esto. Voy a comprar todo lo que pueda porque esto es una guerra y no sabemos qué va a pasar. Y luego ya cuando se declaró el estado de alarma y la gente ya era consciente de lo que tenía que hacer eh, y que el gobierno estaba reaccionando ya, tomando medidas, como que, y se dieron cuenta de que no faltaba comida, porque los alimentos y artículos de primera necesidad no iban a faltar. El problema era que la gente se estaba volviendo loca, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahí Oye, ya hubo una fase de entender el problema y de asimilarlo y de ser más responsable. Pero eso oye, fueron los momentos más duros. y de cuando se suspenden labores escolares a cuando se da estado de alarma, ¿cuántos días pasaron? Pues déjame que lo mire, porque así te lo puedo decir con fechas exactas. Te voy a A ver, compartir a ver, ¿sí? pasó una semana, creo que pasó, perdón. Una semana, creo que pasó, o un poco menos. No te sé decir exactamente, ¿vale? Pero sí, porque... Ah, no, espera, estoy mirando abril. No, pasó... No pasó una semana, pasaron 4 o 5 días. 4 o 5 días. Te voy a pasar unas gráficas a propósito de esto, porque esa es la idea principal de hacer esta conexión. Hablabas que la gente, la primera semana en que empezó a recibir noticias, se la tomó a la ligera, pero cuando suspenden clases, en ese momento se la toma muy en serio, que incluso el paso de tomarse a la ligera al pánico fue muy corto. O sea, el paso fue muy rápido de una etapa a otra. Me gustaría pasarte unas estadísticas provenientes de Sí, Google. Tú sabes que a través del teléfono, Google puede saber más o menos en qué ubicación estás y él puede medir la concentración demográfica dependiendo de los lugares en los que se encuentra la mayoría de la población para que veas la reacción de España. Y me interesa en hacer estas conexiones porque la reacción en México es totalmente distinta. ¿Sí la ves? sí, sí, perfecto. Si ves esta gráfica de Retail and Recreation, es de lugares de spa, como restaurantes, como no supermercados, sino como centros comerciales, cines. Sí, Y si ves ustedes el 10 que cancelan labores, se baja un 80% la asistencia a esos lugares. Actualmente está en el 94%. O sea, básicamente está cerrado todo el país, o sea, toda la actividad comercial. Sin embargo, del día 8 al día 10, que se da toda la reacción, del 10 al 12, baja al 80%. Eso me parece que es un buen dato. En México se ve la gráfica, obviamente estamos hablando de 10 días después, y sin embargo, cuando se da esta reacción, se baja a menos del 40%. O sea, seguíamos visitando restaurantes, bares, eh, centros comerciales, una vez que se da la cancelación de las clases. Es decir, aquí no lo tomamos tan urgentemente y me parece que tiene su lado bueno. Su lado bueno es que no hubo estado de pánico en el cual escasearon los alimentos y todo esto. Pero sí me parece que la gráfica después expresa otras cosas, ¿no? En España, más del 90% de la actividad comercial se suspende totalmente
y aquí le hemos bajado el 50% hasta la semana anterior. Eso quiere decir que sigue habiendo mucha gente en la calle, comprando, siendo atendidos todavía en restaurantes, y me parece desde el punto de vista que eso pues es un poco, pues puede dar posibilidades o pie a que el contagio se esparza, ¿no? Ahora mismo, y revisando las fechas, ustedes pasaron 25 días de ese 10 de marzo, de estado de alarma, hasta la punta trágica, digamos, de jueves y viernes, que se dieron casi 1,000 casos de muertes al día. 25 días. Eso quiere decir que nosotros, dentro de 15 días más o menos, estaremos pasando, esperemos que no, pero llegaremos a la cúspide, ¿no? A esa misma cúspide que llevan ustedes, y ya se verán los resultados. Sin embargo, me llama mucho la atención este tipo de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes también pararon y de hecho ahí se ve, mira, del 8 al 10 de marzo, la gente se volvió loca y aumentó el consumo en visitas a centros comerciales, a supermercados y a farmacias. Y farmacias, sí. Y después da el bajón, ¿no? Ahí está el pánico que hemos hablado, el momento ese en el que la gente salió a la calle a comprar porque pensaban que era el fin del mundo. Exacto. Una pregunta que te quería hacer. ¿Qué restricciones, porque no lo conozco exactamente bien, qué tipo de restricciones hay en México ahora mismo? Pues ahora mismo se pasó ya en estado de alerta, pero la restricción hasta hoy es que, si bien sí se permiten concentración de personas, la última noticia es que la concentración máxima de personas es de un lugar, máximo 50 personas, por lo que el Estado, por ejemplo, el gobierno federal, los gobiernos estatales, digamos las alcaldías, cerraron sus oficinas. La mayoría está haciendo home office, pero todavía hay oficinas funcionando con el mínimo posible de personas, tanto en tema privado como en el sector público, pero en el sector público todas las oficinas han cerrado. Los hospitales están reprogramando las citas que ya tenían programadas, solo se está atendiendo este tema, pero no hay ninguna restricción más allá. Digamos, por ejemplo, en algunos estados latinoamericanos no se puede salir a comprar más de una persona, pero por ley. O sea, hay una multa si sale más de una persona por familia, ¿no? Y aquí no, aquí, digamos, es la recomendación que no lo hagas, pero se ha quedado en recomendación. No hay multas todavía, no hay una situación. De hecho, todavía ves en las calles, muy de vez en cuando, pero ves en la calle, cuando vas a comprar víveres, que hay alguna familia con los niños, los esposos, de la mano, yendo a las compras todos juntos por los víveres, ¿no? Entonces, digamos que son medidas muy flexibles todavía aquí en México. Sí, la gráfica que me has enseñado antes del movimiento de personas, si la puedes poner, justamente cuando México baja el 45% en marzo, ¿qué tipo de restricciones hay en ese momento? No hay, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de restricción en ese momento que el gobierno haya dicho o que haya advertido a la ciudadanía? Sí, en ese entonces el 10, no, el 10 todavía nada más se había suspendido clases y se estaban tomando previsiones de qué es lo que iba a pasar. Ya hacia la siguiente semana lo que sucede es que se empiezan a reducir, dicen ya no puede haber concentraciones de gente de más de 100 personas en un lugar, y la semana pasada cambió ese estatus de 100 a 50 personas. Claro, es que también lo que ocurre es que en general los seres humanos no reaccionamos a tiempo. Reaccionamos cuando lo tenemos al lado, lo tenemos ya aquí. Y a lo mejor puede ser que en México no lo vean tan cerca. Quizá ahora con Estados Unidos, que ya tiene 300.000 casos,
quizás sí lo vean más cerca. Pero en España pasaba eso. Aquí no pensábamos que iba a llegar así. El problema es cuando llega a Italia. Pero aún así, tampoco cunde el pánico. No digo que cunda el pánico sea bueno, me refiero de que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya cerramos escuelas y está pasando en Italia y cada vez hay más casos, eso es lo que hace que todos reaccionemos, tanto el gobierno como la ciudadanía. Entonces, quizá eso es un poco lo que pasa en México, que es lo que ha pasado aquí, que hasta que no nos dicen que tomemos precauciones o no lo vemos por nosotros mismos, no lo hacemos. Y os digo una cosa, se pueden salvar muchas vidas si tomamos buenas decisiones. O si somos más precavidos, porque si somos más precavidos no tenemos nada que perder. Pero si no lo somos, tenemos mucho que perder. Lo que pasa que, y yo me incluyo, yo ahora mismo no tengo, creo que no tengo familiares afectados. Tengo conocidos, no familiares. Muchas personas cuando no ven que están afectados sus familiares, pues piensan que no les va a tocar, que no va a pasar nada, porque yo estoy en mi casa, va a venir el virus a mi casa a verme. Pues a lo mejor, seguramente si no salgo no, pero el problema es cualquier mínimo contacto con otra persona. Entonces eso es muy importante porque se pueden salvar muchas vidas. Y otro de los ejemplos que quiero compartir contigo es el ejemplo de las personas mayores, porque son las personas con más peligro y, y que actualmente España está sufriendo mucho. Y está sufriendo mucho porque no ha tomado las medidas en las residencias de ancianos, que es donde están las personas de edades comprendidas entre los, no lo sé exactamente, pero digamos que 70, 65 para arriba. Y es un descontrol. Aquí ha sido un descontrol. Y hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que no me sé los datos reales, pero el número de afectados en España son 130.000, más o menos a día de hoy, creo que son 130 y algo mil. Y el número de fallecidos, no sé por dónde va ahora mismo, 12.000. ¿Lo tienes ahí? Estaba rondando el 10% de esa cantidad. O sea, 120 y tantos mil. Sí. Pues hay Digo, un 12 dato mil, que me llama 12 mucho mil, la 12 atención. mil. 12 mil, más o Sí. menos. Hay un dato que me llama mucho la atención y es el de Alemania. Alemania tiene, no sé si tienes ahí los datos, pero tiene creo que 80.000 que estén contagiados. Y de esos 80.000 no sé cuántos tienen fallecidos, pero tienen muy, muy pocos. Muy pocos. Y no sé, y no se sabe por qué Alemania tiene tan pocos fallecidos, ya que su nivel de contagiados es muy alto. Entonces, yo tengo mi propio pensamiento o conclusión que tiene que ser relacionado con las personas mayores. Porque con 80.000, teniendo 80.000 afectados que tengan, no sé cuántos fallecidos tiene, 3.000, no lo sé, muy pocos. Y España tiene 12.000, hay una gran diferencia. Y es este tipo de edades que están comprendidas entre 65 para arriba, que están siendo muy, muy, muy azotados y muy perjudicados porque están muriendo muy fácilmente. Y ahí sí tengo casos de personas que conozco que se han muerto sus abuelos. Eh, y muchos de ellos han sido en residencias. Y las personas ahora no se pueden despedir de ellas porque no se pueden hacer Ya. entierros ni nada. Entonces, es otro tema que se ha llegado tarde y, y es muy triste ver esto, porque si se hubieran hecho las cosas bien y a tiempo, pues se podría haber evitado. Entonces, México, que ahora mismo tiene menos casos, yo realmente recomiendo que nos tomemos esto como si realmente tuviéramos los casos que tiene Estados Unidos ahora mismo, Sí. porque esto depende de nosotros, depende de cada uno. Y ahora yo sí veo que la gente está concienciada y eso se agradece. Mi padre, eh, eh, quiero poner un ejemplo de mi padre porque yo aquí he visto cosas feas y buenas. Esto a veces saca lo malo y lo bueno de la gente.
Y pongo el ejemplo de mi padre porque hablé con él ayer mismo y me contó que él eh, está de baja y no está trabajando. Aparte de que no puede trabajar ahora mismo porque está todo parado. Y él se dedica a llevar comida a la gente mayor que está recluida en sus casas. Pero no solo lo hace él, lo hace mucha gente. Y son personas que son una asociación, no es una asociación, sino son personas, no sé, me contó exactamente dónde la conoció, pero él un día iba por la calle, conoció a alguien porque él iba a comprar, creo, y conoció a alguien que iba a comprar a alguien para otra persona y le ofreció que le ayudara y a partir de ahí y tiene una agenda muy grande de cantidades de personas que están en sus casas mayores que no pueden salir a hacer la compra y si salen es muy arriesgado. Y creo que hay que tener mucho cuidado con ellos porque hay que cuidarles. Y realmente Italia, por ejemplo, es un país muy envejecido, hay muchas personas mayores y España también lo es. Y es un tema, es una parte que particularmente me duele mucho. Todo me duele, da igual la edad que tengas. Pero, pero están sufriendo mucho y sobre todo en las residencias que no se puede hacer nada. Es tarde. Para nosotros es tarde ya. Va a depender mucho, o sea, va a depender mucho de la cooperación de toda la sociedad para que todos salgamos a flote, ¿no? Aquí en México, la mayoría de los ancianos viven en en la misma casa donde viven todos. O sea, aquí las casas de retiro, pocas, no se acostumbran. En Latinoamérica se acostumbra, pues que la mayoría de los abuelos viven con todo el resto de la familia, lo cual tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Si el joven de 15 años no hace conciencia y se sigue viendo con sus amigos del barrio, sus amigos de la escuela o va a ver a la novia y, y se hacen cadenas de infección, van y arriesgan a su familia, ¿no? Entonces, me parece que así como colabora la sociedad española con el cuidado de estas personas mayores, me parece que incluso en Latinoamérica la tenemos más fácil. La forma de colaborar con ellos es realmente en el núcleo familiar tomar conciencia y aislarse para el cuidado de ellos, de nuestros ancianos, ¿no? Javi, nada más para concluir, eh, cuéntame un poco acerca de los nuevos formas o las nuevas costumbres que ahora, nuevos hábitos que tienen ahora para salir a comprar allá en España. O sea, ¿cuál es eh, qué es lo que hacen? ¿Se desinfectan al regresar? ¿Cuántas personas van a hacer la compra de víveres? En general, ¿cómo es que se hace este ritual, este nuevo ritual que ahora todos estamos queriendo establecer? Sí, déjame antes contarte una cosa, antes de contestar esa pregunta que Claro. me acabo de acordar, porque creo que es importante. Hoy me he enterado que en un pequeño pueblo de España, eh, no sé quién tuvo la idea, creo que no sé si fue el ayuntamiento, de realizar como en una camioneta, como un pasacalles, no sé qué hicieron exactamente, pero era como una estatua de un dibujos animados, cartoons, ¿no? Para que los niños se asomaran a la ventana y vieran la camioneta con la estatua y con música para pues, hacerle más fácil estos días. Solamente era una camioneta con una persona conduciéndola, ya está. Pues eso se consiguió justamente lo contrario. La gente lo que hizo fue salir a la calle y se juntaron 50 personas alrededor de la camioneta. Esto es un ejemplo de que las personas, por mal que parezca, funcionamos de tal manera que hasta que no nos exigen, no nos marcan, no nos prohíben hacer una cosa, no tomamos conciencia y llegamos tarde. Y este es un ejemplo. Intentamos hacer un bien y lo que conseguimos es justamente lo contrario, que la gente salga a la calle y se pueda contagiar. Por eso es importante una vez que se toman las medidas, cuando se tengan que quitar, es muy importante que eso el gobierno lo controle porque hay muchas personas que están conscientes de lo que pasa, pero muchas no. Y es el ejemplo. Lo digo también porque me he acordado hoy de que es una barbaridad lo que ha pasado y quería compartirlo contigo. Y bueno, ya referente a tu pregunta, pues digamos que aquí la vida se ha parado.
Y a mí yo creo que incluso, como te he dicho antes, hay que sacar la parte positiva. Yo saco mi parte positiva de que es como tomar un respiro. Aquí es una gran ciudad. No sé si... ¿Dónde vives tú exactamente? ¿Perdón? ¿Dónde vives tú exactamente? ¿Vives en México Eh, DF o en...? No. no, vivo en una población que queda a 150, 170 kilómetros de México DF, se llama Puebla, y tenemos más o menos 2,5 millones, un poquito más de habitantes en esta ciudad. Sí, sois 2,5 millones, son muchas personas también. Sí. No como México DF, pero sí. Lo que te quería decir es que aquí llevamos una vida yo creo que un poco estresante, ¿no? Vamos pensando en ir a trabajar, en hacer esto, en hacer lo otro, y a veces no nos damos cuenta de que, pues, de lo que tenemos, ¿no? No valoramos las cosas, no tenemos tiempo de disfrutar de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Vamos viviendo nuestra vida, y yo me incluyo en ello. Y esto me ayuda a mí a valorar las cosas, a decir, valorar el tiempo que tenemos. Yo ahora mismo, para mí todos los días, miro a la calle y para mí todos los días es un domingo, porque los domingos es el día que menos gente hay en la calle. Pues ahora los martes, los lunes son domingos. Y antes no, el lunes era el peor día de la semana. Y esto pues ha cambiado mucho la forma de ver la vida también y de la forma de, como me has preguntado, de hacer las cosas, de la rutina. Yo, por ejemplo, particularmente, yo lo que hago es, me turno para ir a comprar, porque solo se puede una persona. Entonces, también es necesario que las personas salgan a la calle, pues por lo menos para que te dé el aire. Y si se hace dentro de cumpliendo las restricciones y de forma responsable, pues lo hacemos así. Y me acuerdo el primer día que salí a la calle y yo miré al cielo y escuchaba las aves, como te he dicho, y fue una sensación que antes no valorábamos. Entonces, pues ahora la vida se basa yo que tengo mis rutinas, yo por suerte puedo trabajar desde casa. Entonces yo, pues mi vida cambia en el aspecto de que ahora pues me levanto, lo hago todo en casa y me creo mis rutinas porque es importante seguirlas. Yo tengo muchos proyectos y la verdad que no me da tiempo a todo y ahora pues estoy mucho enfocándome en ellos. Entonces eso, cosa que antes a lo mejor no podría hacer. Pero a la hora de ir a comprar, yo lo que noto también es que la gente está muy concienciada ya. Tú sales a la calle y no ves casi nadie. Tú entras a los supermercados y las máscaras, o sea, perdón, va todo el mundo con mascarilla, eh, con los guantes puestos en las manos. Y tú vas concienciado de las cosas. Por ejemplo, yo cuando salgo, yo tengo unas zapatillas solo para salir. Y esas son las que me pongo para salir, únicamente. El lavado de manos continuamente, continuamente. No tanto como antes cuando estaba más en la calle, porque hubo un proceso hasta que pasara esto, que yo me lavaba las manos mucho más, porque estaba en contacto. Ahora estoy en casa, me lavo mucho las manos, pero no es tanto como antes, porque estoy en casa, pero sí lo hago igualmente. Pero sobre todo cuando sales. Antes no te dabas cuenta de lo que tocabas, de lo que podía pasar, ¿no? Ahí siempre de pequeñito me decían, lávate las manos, que tú puedes coger cualquier cosa, y yo no pensaba en eso cuando era pequeño, y ahora pues, soy mayor, lo veo, y incluso hoy en día más. Cada vez que vuelvo a casa, me cambio las zapatillas, incluso la ropa. Me acuerdo el día que vine de Argentina, que fue nada más llegar a casa, fui a la ducha, porque después de un avión, de cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Entonces, en eso estamos todos muy concienciados. Mi madre ha hecho mascarillas para nosotros, para la familia, aunque no se las podemos dar, pero bueno, siempre habrá un momento en que se las puedan dar. También conozco amigas y madres de mis amigos que hacen mascarillas también para ellos, porque aquí falta protección, faltan mascarillas para todo el mundo. Y bueno, pues así que nos toque más en el día a día, pues por ejemplo, la mitad de mis amigos y conocidos y familiares están todos en casa parados porque les han parado temporalmente, otros trabajan como yo. Por ejemplo, mi pareja trabaja en una farmacia, le han reducido las horas.
y ella está en contacto constante decirlo así, voy a decirlo con el alto riesgo, ¿no?, que puede llevar eso de poder estar en la calle y poder contagiarte en cualquier momento. Y ella pues sigue sus procesos. Cuando llega a casa, se quita la ropa, se ducha, se lava mucho las manos. La higiene que teníamos antes, pues ahora es multiplicado por 10. Y luego, pues realmente la vida se ha parado. Yo tengo que bajar al garaje al coche, arrancarlo para que la batería no se cuelgue, porque no lo utilizo. Tengo que ver con a mis familiares pues como estoy hablando contigo. Así. Y bueno, pero se lleva bien. Hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más, pero yo creo que lo importante es la actitud que tengamos cada uno de nosotros y valorar la vida, valorar lo que tenemos. Y si podemos tomar acción, hacerlo. Y desde no hace falta que nadie nos diga no podáis salir a casa, no podéis salir de casa porque es peligroso, sino que si tú ves el peligro y ves que tienes que tomar medidas, tomarlas. Y si en México creo que podéis hacerlo todavía, hacerlo, porque nunca sabes a quién le puede tocar. Claro. Sí, y Como desde, no pensamos que a lo mejor nos va a tocar, no. Eso es. sí, desde nuestras propias posibilidades, ¿no? Hablabas ahora mismo de tu pareja que trabaja en una farmacia y ya no puede parar, no tiene esa posibilidad de parar. O sea, aquí en México, gran parte de la población no tiene posibilidad de parar, pero buscar las medidas desde nuestra forma de hacerlo para lograrlo, ¿no? Pues Javi, Eso es. te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras comentar, nos quieras decir? Yo digo de verdad que la gente tome conciencia que si pueden de verdad evitar posibles contactos con personas, con posibles contagios, por mínimo que sea, que lo hagan porque no cuesta tanto. Aquí parece ser que esto la gente lo está pasando muy mal y no. O sea, los que estamos en casa, tenemos facilidades en casa, tenemos comida, tenemos internet para hablar con quien queramos, tenemos todo, tenemos televisión, tenemos un sofá, cama para dormir. Eh, es como, o sea, no podemos decir que lo estamos pasando mal. Podemos decir que nos apetece salir a la calle y hacer cosas, que echamos de menos cosas. Claro que podemos echarle de menos, eso sí, pero no lo estamos pasando mal. Entonces, para si se puede hacer lo mismo que hacemos nosotros ahora de no salir y evitar cualquier tipo de contagio y cualquier cosa, tomar las precauciones, hagámoslas porque no nos cuesta tanto. Porque cuando realmente a lo mejor pasen cosas, ahí es demasiado tarde. Y lo digo a modo de individual, porque nosotros no podemos controlar las decisiones que tomen los gobiernos, pero sí podemos Exacto. tomar nuestras propias decisiones y las decisiones que tenemos en nuestra propia familia. Entonces yo animo a que todo el mundo en México lo haga, porque podéis, porque no quiero que esto siga más. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Y esto va pasando. Primero el foco fue Asia, luego está siendo Europa. Europa sigue luchando, pero parece que ahora va para América. Así es. Entonces, yo animo a todo el mundo a que haga eso y sobre todo que valore la vida y que valore lo que tenemos. Porque todo está aquí, yo creo que todo está aquí, en cómo nos tomemos las cosas. Si tú te tomas las cosas bien, con tranquilidad y sabiendo que esto tiene un fin, esto es una lucha y estamos haciendo todo esto por un bien que va a venir en el futuro. Esa es la motivación que nos tienen que dar para poder seguir luchando y haciendo las cosas. Yo nunca he sentido miedo a esto, nunca he sentido miedo, he sentido respeto. Entonces nadie tiene que tener miedo, no tienen que asustarse por esto, tienen que ser respetuosos y ya está, y seguir las normas y ser precavidos, pero no tener miedo a las cosas porque muchas veces tenemos miedo y no es necesario tener ese miedo porque es absurdo, nos creamos cosas de la cabeza que no son y no nos van a ayudar. Es ser conscientes, yo lo digo porque yo estoy aquí y estoy un poco más afectado que vosotros, claro, y veo lo que pasa, pero hay que tener respeto y tomárselo con de la mejor manera posible y valorar las cosas, porque eso es lo más importante. Yo es lo que puedo decir de lo que yo he vivido aquí y que yo nunca en mi vida he vivido algo así,
por lo que es lo que quiero transmitirte y que tú puedas transmitirlo a otras personas. Pues, Gaby, muchas gracias porque aparte de tu mensaje de respeto al tema, bueno, me has dejado un tema muy padre, que tomar las cosas pues, de la mejor manera. Por ejemplo, tips muy buenos, tanto del manejo de la situación como el uso de un solo par de zapatos para salir y todo esto, hasta tips muy buenos para sobrellevar estas situaciones, ¿no? Crear proyectos, organizarse, trabajar duro en ellos, concentrarse en ello para cuando esto termine, ¿no? Salir fortalecidos y aún así viviendo el presente, ¿no? Disfrutando del canto de las aves, disfrutando del cielo, ¿no? Que podemos contemplar a ratos y otras cosas que no teníamos, que no éramos conscientes de ellas en nuestro dinamismo diario. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para responder y generar esta charla que me ha agradado mucho, tanto más para conocernos un poco más, Javier, como para obtener información que es muy valiosa para este lado del charco. Sí, para mí ha sido un placer, también para conocernos y sobre todo tratar este tema que es importante y que espero que ayude a muchas personas. Y la verdad que ha sido un gusto poder hablar contigo y poder conocerte más, por lo que cualquier cosa que necesites, tienes mi número y lo que necesitéis sabes que aquí estoy. Si no lo sabes, te lo digo ahora. Y nada, Muchas gracias. un placer para mí. Pues muchas gracias, Javi. Gusto en saludarte y estamos en comunicación. Gracias. Estamos en contacto.